Es de Natanael. Es de Natanael y Felipe, ¿verdad? Ese encuentro que han tenido con Jesús, cuando ya Jesús va haciendo ese llamado a todos sus discípulos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar leyendo el Evangelio. Ujú. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dijo: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta. Sube la presentación. ¿De qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Sí, Señor Jesús. Bien, pues qué bonito, ¿verdad? Este día encontrarnos con este evangelio tan dinámico, ¿verdad? Tan ameno y un poco que nos centra en ese carisma de nuestra comunidad Verbum Dei, que es el diálogo cercano con Jesús, ¿verdad? El diálogo cercano con Dios. Y la escalera de la oración, pues aquí sí que nos queda súper bien, ¿verdad? Ir aplicando, irnos metiendo en esa escena. Hoy encontramos 3 personajes, que es Felipe, Natanael, Jesús, ¿verdad? Y claro, o sea, en nuestro diálogo que nos lleva a la escalera de la oración con esta cita de irnos metiendo, pues ahí podemos reflexionar y podemos como decir, Señor, a ver, ¿quién soy yo ahora en este momento de mi vida, verdad? Puede ser Felipe, ¿verdad? Que está todo emocionado y todo, pues, con algarabía en su corazón porque ha encontrado a Dios, o puede ser también Natanael, ¿verdad? En su momento con esas pequeñas dudas de, ay, ¿verdad? O sea, encontrar al Hijo de Dios, ¿verdad? En Nazaret, en este pueblo, tal. Entonces me gustaba empezar así, reconociendo en primer lugar la riqueza de este diálogo de Felipe, Natanael junto a Jesús y pues definitivamente esa invitación, ¿verdad? De Jesús, si por ahí en el camino pues nos va faltando este diálogo, nos va, pues se nos va quedando, ya a veces uno pasa mucho tiempo pues recitando la oración diaria, el agradecerle gracias Señor, o bueno, todo lo que hacemos cotidianamente que no está mal, ¿verdad? Que es muy bueno dar gracias, Señor, te encargo, pedir, ¿verdad? Rezar, pero ese diálogo cercano, fraterno, meterme ahí en esa escena ante la mirada de Jesús, hoy Señor, ¿verdad? ¿De qué quieres hablar conmigo? ¿De qué quieres dialogar conmigo? Y yo, ¿verdad? En mi corazón, ayúdame también a sacar todo eso que llevo dentro y que a veces no te pregunto, ¿verdad? Bueno, esa es una como lo que yo iba encontrando cuando me ponía a preparar un poquito esta escuelita.
Y bueno, entonces ahí en una de las primeras partes donde yo me centraba, es que Felipe y Natanael, ambos se encuentran con un acontecimiento en su vida, ¿verdad? Ellos no conocían a Jesús, ellos no se habían encontrado con Jesús. Entonces, por eso me gustaba detenerme acá. Felipe y Natanael, ambos se encuentran con un acontecimiento en su vida. Se han encontrado con Jesús. Quienes también estamos en este caminar, ¿verdad? Eliseth, Ruth, América, quienes estamos en este camino en algún momento, así muy fuerte, ¿verdad? Muy palpable en nuestra vida, también hay un momento propicio en el que nos hemos encontrado con Jesús, así como Felipe y Natanael. Y yo también encontraba de parte de Jesús, ¿verdad? Hoy es ese momento indicado en el que puedes volver a recordar, volver a reavivar esa experiencia. Yo recuerdo que una experiencia que nunca se me va a olvidar a mí es cuando fue un retiro de Verbum Dei ahí en las alrededores del lago de Amatitlán, ¿verdad? Que se llama Estela Maris. En ese retiro, yo me fui dando cuenta de toda esta riqueza de poder dialogar con Jesús, porque yo vivía esa monotonía, ¿verdad? No diálogo, no era dos, ¿verdad? Era un monólogo. Yo vivía mi vida hablándole a Jesús, hablándole a Dios, dándole gracias y tenía esa fe en Él, ¿verdad? Pero es ese diálogo. Yo empecé a conocer allí en ese retiro, ese encuentro con Jesús, ese empezar a escuchar, aunque sea una palabrita en mi interior, que Jesús me hablaba, que Dios Padre me hablaba. En este caso, pues sí, la experiencia fue con Dios Padre. Me recuerdo de la cita, que yo creo que ya está cansada de escucharla, pero siempre me encuentro con ese deseo de compartir la cita donde yo percibí la voz de Dios Padre, ¿verdad? Que es Isaías 43 del 1 al 5, donde decía, es que tú vales mucho para mí y eres preciosa a mis ojos. Y pues yo la verdad había leído esa cita por ahí en varias veces, pero en ese ambiente, ¿verdad? De intimidad, en ese retiro, yo, o sea, decía, será, ¿verdad? Que es para mí. Y era ese resonar en mí. Tú vales mucho y eres importante para mí, ¿verdad? Y yo iba con esa sed, recién acababa de conocer la comunidad y iba con mucha sed de escuchar esas palabras, ¿verdad? Más las mujeres, ¿verdad? Que somos tan sensibles y tan necesitadas de afecto y cariño, ¿verdad? Que te digan, es que vales mucho, eres valorada para mis ojos, ¿verdad? Eres mi hija amada. Bueno, entonces me hacía recordar ahora, ¿verdad? También de parte de Jesús la invitación. ¿Cuándo ha sido ese momento, ese acontecimiento, como Felipe y Natanael, que me han encontrado, que me han escuchado, en el que tú también me escuchaste, pero quizás por el camino se te ha olvidado? Y hoy es ese momento propicio para poder reavivar esa experiencia. Escúchame, ven, ¿verdad? ¿Qué me quieres preguntar, verdad? Que no hay nada bueno de Nazaret. Ay, verdad, es que aquí en mi familia, ¿qué puede salir bueno de mí, verdad? Una discípula tuya con tantos defectos, con tantas carencias de fe, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga de ti, de tu vida, verdad? Y cada uno, desde donde se encuentra, sí, Felipe en ese momento quizás estaba más
con fe, Natanael no tanto, ¿verdad? Pero se abrió a esa posibilidad de ir a ver, de atender la invitación de Felipe. Entonces, en un diálogo de amistad, Él nos dice todo lo que nos conoce y lo que sueña para con nosotros. Natanael se abre a la invitación de Felipe, ¿verdad? Ven y verás. Es Jesús, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Y también se abre, como ya lo decía, a tener esa cercanía con Jesús a través del diálogo, de no tenerle miedo, ¿verdad? De no, pues ir con esa sencillez y esa humildad con sus dudas, pero pues haciéndole las preguntas, ¿verdad? Porque fíjense que yo no sé, ¿verdad? Mi experiencia es que a mí me habían criado con esa distancia tan fuerte de parte de mi mamá, de alguna abuelita, que uno no podía estarle preguntando, menos esto del diálogo con Dios, ¿verdad? O sea, no, es que el respeto es lo que Dios dice, así es y así es, ¿verdad? Entonces, cuando yo fui conociendo el carisma de Verbunde y que nos lleva a este diálogo cercano con Jesús, para mí era como, ay, no, ¿verdad? Pero ¿por qué le hablan así? ¿Pero por qué me dicen que puedo estarle preguntando tantas cosas si Dios es Dios, ¿verdad? A Dios no se le pregunta mucho, solo se cree, ¿verdad? Entonces, me gustaba hoy, pues, poner aquí a la par esa mi experiencia de que yo tenía como mucho miedo estar preguntando mucho a Dios. Y Natanael, a través de esa cercanía que llegó ahí con Jesús, le empezó a preguntar. Aquí dice, Natanael le dijo a Felipe, de Nazaret puede salir algo bueno, le dice a Felipe, ¿verdad? Pero ya cuando llegó con Jesús, le dice Jesús, ¿verdad? Mira, desde antes que Felipe te fuera a comentar, ¿verdad? Que me había encontrado, yo ya te había visto en la higuera. Desde antes, yo ya te había visto, ¿verdad? Y me gusta esa parte de Jesús. Yo creo que eso nos conmueve a muchas, a cada uno de nosotras, que llegue, que llegue Jesús a través de un diálogo de oración y nos diga, yo te conozco, América, yo te conozco, Lisette, conozco, Ruth, lo que estás pasando, conozco tu historia, ¿verdad? A mí esa experiencia siempre me ha conmovido, ¿verdad? En los retiros, en las experiencias de cercanía con Dios, el saber que Dios ha estado a nuestro lado, que siempre sabe todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Esa canción tan hermosa de Martín Valverde, ¿verdad? Yo sé bien lo que has pasado, yo sé bien lo que has sufrido. Aunque no me miraras, yo de tu lado nunca me he ido, ¿verdad? Y entonces ahora recordaba también esa canción, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, yo ya te conocía, yo ya te había visto, le dice, ¿verdad? Yo ya te había visto. Y ahí, eso hace clic en el corazón de Natanael. Es que nadie más te puede conocer que el mismo Dios. Cuando le dice, yo ya te conocía. Y así es, ¿verdad? Jesús ya nos conoce desde el vientre de nuestra madre, dice también en Jeremías, es desde el seno materno que yo ya veía tu vida, ya te veía siendo luz en tu familia, para tu hija, para tus hijos. Yo desde el seno de tu mamá, yo ya soñaba con vivir que tú estuvieras cerca de mí
y yo cerca de ti, ¿verdad? Y entonces eso le bastó a Natanael. Le dice, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres Dios, tú eres el rey, tú eres Dios. ¿Quién más me puede ver? ¿Quién más me puede conocer antes de que yo me encuentre contigo, verdad? Y, y entonces dice que Jesús, ¿verdad? O sea, también diciéndole a todos ahí, este es un verdadero israelita, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Cómo, no he leído así en tanto como son los israelitas. Pudo haber sido un halago o pudo haber sido una ofensa de repente. No sé, los israelitas son algo incrédulos, ¿verdad? Cuesta atraerlos hacia el verdadero Dios. No sé, ¿verdad? ¿Qué querría decir Jesús con esto? Que dijo, este es un verdadero israelita, pero decía, aquí no hay engaño, aquí no hay doblez, aquí hay dice así, ahí tenés a un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿verdad? Jesús ya le conocía todo, ¿verdad? Y qué bonito, de verdad que yo me quedo mucho con esta palabra de Dios en el decir, ay Jesús, tú sí conoces a Yesenia, realmente cómo es Yesenia, ¿verdad? O sea, en los momentos de enojo, en los momentos de algarabía, en los momentos de dudas, ¿verdad? En los momentos de resentimiento que le cuesta dar un paso, o sea, ahí hay una verdadera santarroseña, ¿verdad? De Chiquimulía de Santa Rosa. Ahí hay una verdadera santarroseña, resentida, que le cuesta esto, que le cuesta lo otro, pero que también ve nuestros talentos. Yo también encontraba en esta cita, tú conocías todo de Natanael, sus pros y sus contras, y así le llamaste, porque era el llamado que Jesús estaba haciendo anteriormente a los versículos de la cita. Dicen que Jesús estaba empezando a hacer como el reclutamiento, ¿verdad?, de sus seguidores, y estaba acercándose a Natanael y a Felipe para llamarles a estar con ellos, ¿verdad? Para que estuvieran con él y él compartir con ellos. Y entonces Natanael, siendo pronto y sincero, le expresa con fe quién es Jesús para él. En ese momento de encuentro, en ese diálogo que tuvieron, ¿verdad? ¿Y tú cómo me conoces? Pero ¿cómo conoces? ¿Cómo, verdad? En ese momento bastó para decir, eres tú, el Hijo de Dios. Para él expresárselo era importante. Y yo creo que también esos momentos de encuentro de nosotros con Jesús, Señor, gracias. Para mí eres mi amigo, para mí eres mi compañero del camino. Yo recuerdo que para mi graduación yo escribí un párrafo, ¿verdad? Yo no sé los que lo escucharon ahí, que fueron a mi graduación, han de haber dicho que fanática, o yo no sé, los que no son de mucha fe, pero yo le escribí a Jesús ahí. Eres mi compañero, mi amigo del camino, ¿verdad? No has estado ausente. Es una canción que a mí me gusta mucho. Siempre estuviste presente, no estuviste ausente, ¿verdad? Y eso también encontraba hoy de parte de Jesús, ¿verdad? ¿Quién soy yo para ti? Y creo que acabamos de orar unas citas anterior a esto cuando él pregunta, ¿quién soy yo para ti? Dime, ¿verdad? Díganme quién soy yo para ustedes, ¿verdad? Lisette, Ruth, ¿quién soy yo para ustedes? Y porque has tenido fe, para creer con tan poco, se te confiarán cosas grandes, vivirás el reino de Dios. Porque así le dice, ¿verdad? ¿Has creído en mí que soy el Hijo de Dios solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, que yo ya te había visto? Pues te digo, ¿verdad? Verás cosas grandes, verás el reino de Dios, dice acá, ¿verdad? En verdad les digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar. Imagínense qué regalo, ¿verdad? Qué promesas de Dios. Y así es.
yo a lo largo de mi vida puedo decir que con esa pequeña fe, con esos pequeños actos de fidelidad que uno dice, Señor, no es nada lo que hago, no es nada lo que doy. Ahí sí que me ha hecho ver el reino de Dios en mi vida, en mis hijos, en mi familia. Claro, habrán tempestades, ¿verdad? Estruendos como las otras citas de la barca que se ahí tambalea, pero sí que hemos vivido esto que le promete a Natanael. Verás el cielo en tu hogar, el cielo en medio de la tormenta, de la enfermedad, de la escasez. Tú vivirás el reino de Dios. Con eso poco, esa poca fe, ¿verdad? Que tengas, yo haré el milagro en tu vida, ¿verdad? Y bueno, por última invitación ya para terminar, enséñanos Jesús. Yo le decía a Jesús, enséñanos como a Felipe a decir a muchos, ven, ven y verás, qué bueno es nuestro Dios. Es ahí, ¿verdad? Hay muchos por ahí como Natanael, incrédulos, quizás pesimistas, ¿verdad? A ver qué, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha pasado? Quizás a nosotras que hemos invitado a alguien, a Ruth, ¿verdad? A Lisette, cuando uno les habla algo de Dios, ay, no, ¿verdad? O sea, en medio de pandemia, en medio de enfermedades, en medio de tanta guerra, tanto dolor, ver qué, ver algo de Dios, no, ¿verdad? Es difícil, pero no, no desmayemos, ¿verdad? Sigamos siendo fieles a multiplicar esa buena noticia por ahí. Ven y verás, ve y comunica todo lo que Jesús a ti te conoce, todo lo que Jesús ha hecho en tu paso y sigue haciendo en tu vida para que muchos crean como Natanael. ¿Verdad? Bien, entonces vamos a orar 10 minutos, ¿es verdad? Sí, dejemos 10 minutos. Muy bien, pues ahí tenemos estas dos preguntas de referencia, también la figurita, ¿verdad? En la que Jesús nos confirma que nos conoce. Yo ya te veía de antes, ¿verdad? Yo ya te conocía desde antes. La pregunta primera dice, ¿qué pienso que Jesús me quiere decir acerca de lo que conoce de mí? La segunda, en mi diálogo con Jesús, ¿qué le quiero expresar yo? Así de como que de doble vía la primera, pues como interiorizar un poquito y pues meditar qué será lo que Jesús a mí me quiere decir. Y de repente ahí también hacerle la pregunta, ¿qué me quieres decir a mí, Jesús, de lo que tú conoces de mí? Y luego, pues yo, ¿qué le quiero expresar a Jesús con esta palabra? Regresamos en 10 minutos. Muy bien.